Vamos a dar la palabra a los dos asambleístas representantes de la circunscripción de Estados Unidos y Canadá para luego proceder a conocer el documento final previo a la votación. Tiene la palabra asambleísta Jimena Peña. Gracias, compañera presidenta. Un fraterno saludo a los que nos escuchan a través de los medios de la Asamblea y de manera particular a los ecuatorianos migrantes de Estados Unidos y Canadá. A mí me gustaría comenzar esta intervención conversando un poco con ustedes, compañeros legisladores, cómo nuestra comunidad migrante en Estados Unidos y Canadá reaccionó cuando tuvimos esta catástrofe natural. Quisiera comentarles que al día siguiente, el día domingo siguiente después del terremoto, ya tuvimos una reunión importantísima en Nueva Jersey, donde tuvimos casa llena. La comunidad prácticamente autoconvocada, diciendo presente y queriendo guías para ver cómo podían aportar acá con nuestros hermanos que se encontraban en dolor. Lo mismo pasó en Nueva York, en Nueva Jersey, en Connecticut, convocatorias históricas donde la comunidad ya no tenía espacio prácticamente para subir a los edificios porque estaban ya con muchísima gente adentro. Tuvieron que quedarse abajo esperando información para ver cómo podían colaborar. Toneladas de donaciones que han llegado acá al Ecuador por parte de esa comunidad migrante que se mostró solidaria. Una brigada de rescatistas que vino directamente desde Nueva York acá a Ecuador. 21 migrantes que vinieron a dejar su aporte aquí en el área de desastre inmediatamente después de lo que ocurrió. Esa solidaridad fue palpada por los representantes de la comunidad allá de los Estados Unidos. Un dolor que sentía la comunidad y esos congresistas, 32, decidieron hacerse eco de ese dolor de la comunidad y presentaron una petición como una medida de solidaridad a su gobierno para que se entregue este estatus de protección temporal a la comunidad ecuatoriana irregular que vive en ese país. ¿Cómo no presentar un agradecimiento a esos congresistas por esa solidaridad que sintieron y que les llevó a pedir a su gobierno ese alivio migratorio para nuestros hermanos ecuatorianos? Un TPS, un estatus de protección temporal que, como ya se ha dicho, es un alivio migratorio que les va a permitir a los ecuatorianos poder trabajar con dignidad, poder tener un número de seguro social, una licencia de conducir, poder salir del país en situaciones excepcionales luego de realizar un trámite que no es difícil de acceder. ¿Qué no es el TPS? Es importante también dejar claro. Este periodo de protección temporal no es una residencia, no es un estatus permanente que le da al migrante la posibilidad de obtener una ciudadanía. Sin embargo, no deja de ser un alivio migratorio para 1.200.000 ecuatorianos que, según cifras del registro consular 2015, se encuentran allá en Estados Unidos en este momento. Quisiera también hablar un poco sobre la decisión que se dio por parte de nuestro gobierno de hacer esa petición. Una decisión que tenía que tomarse con responsabilidad. No era cualquier cosa hacer ese pedido. Y hubieron preocupaciones que eran muy válidas, entre ellas preocupaciones que tienen que ver con la misma protección de nuestra comunidad migrante en el exterior. El hecho de que este sea un alivio migratorio temporal no nos deja de preocupar. Existe esa duda de qué va a pasar con nuestros migrantes si es que se llega a dar esa ayuda y si es que después no se renova ese estatus de protección temporal. Es decir, habían elementos que merecían un análisis detenido por parte del Estado ecuatoriano. De igual manera, ¿qué pasaba con los demás países que tienen este estatus de protección temporal? Algunos de ellos habían emitido cartas al gobierno estadounidense donde decían que no podían proteger a sus ciudadanos que retornaban. Una situación que tenía que ser analizada, porque sabemos que este gobierno se ha caracterizado precisamente por dar la bienvenida a sus ecuatorianos que retornan al país. Tenía que analizarse y encontrar el mecanismo que nos permita matizar
ese pedido con las realidades, con las circunstancias que enfrenta nuestro país hoy en día. Sin embargo, a pesar de esto, el elemento más importante, diría yo, era el elemento humano. Miles de ecuatorianos viven en condición irregular en Estados Unidos. Ecuatorianos que salen de sus casas sin saber si van a volver a ver a sus hijos, a sus esposas, a sus esposos. Una comunidad ecuatoriana que ve en este alivio migratorio una pequeña luz al final del túnel, porque de estar en condición de las sombras a tener un alivio migratorio temporal, algo es algo, dicen nuestros migrantes en el exterior. A mí me gustaría, compañeros y compañeras, conversar con ustedes un poco de la realidad de la comunidad. ¿Cómo ha sido ese caminar de la comunidad migrante para alcanzar derechos que ahora ya están dados, pero que en su momento fueron un caminar, una lucha social? Tenemos, por ejemplo, la doble nacionalidad, el voto en el exterior. Allá es muy frecuente cuando los líderes de algunas décadas se ponen a conversar y dicen cómo nos organizamos y golpeamos las puertas hasta que conseguimos la doble nacionalidad, hasta que conseguimos ese derecho a votar. Sin duda alguna estos logros pues se cristalizan, se fortalecen más en el 2008, cuando gracias a la voluntad política de este gobierno, nuestra comunidad adquiere representación y una voz en este Parlamento. Es muy importante dejar claro eso. Una voz, compañeros y compañeras, que se ha hecho sentir, no ahora, porque hay una coyuntura política que de pronto nos conviene hablar de los migrantes. No, este Parlamento se ha pronunciado de manera permanente. Desde julio del 2013, 2 meses después de que estuvimos aquí, ya sacamos una resolución de solidaridad de la lucha migratoria de 11 millones de personas que estaban en ese momento abogando por una reforma migratoria justa. 5 resoluciones, compañeros y compañeras, que hemos aprobado a favor de esa comunidad migrante. 45 leyes que ha aprobado esta Asamblea Nacional, de las cuales una cuarta parte tiene una visión de movilidad humana. Ese es el compromiso que tiene esta Asamblea Nacional con la comunidad migrante de Estados Unidos y Canadá. Una campaña de migración riesgosa que se dio gracias a su apoyo y gracias al apoyo de la presidenta de la Asamblea también, que nos apoyó con esa campaña a nivel nacional. Eso es lo que ciertos sectores no dicen y ahora quieren engañar al pueblo diciendo que la Asamblea votó en contra del TPS. ¡Qué falso, compañeros y compañeras! Todos sabemos que el TPS es una decisión del gobierno de los Estados Unidos únicamente. Nosotros jamás pudimos haber votado aquí a favor o en contra de ese estatus de protección temporal. Así es que es muy importante aclarar eso y dejar absolutamente claro a nuestra comunidad migrante. Un pedido de TPS que reafirme el compromiso de este gobierno con esa comunidad que sabe ser sabia y agradecida. Sabia porque sabe reconocer quiénes fueron los causantes de su separación familiar. Y si no me creen, pregúntele a un banquero que acaba de estar en Estados Unidos, pregúntele cómo le recibieron los migrantes de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Y una comunidad que sabe ser profundamente agradecida. Y prueba de ello es el recibimiento histórico que recibió nuestro presidente Rafael Correa en abril en Illinois, donde más de 2,000 migrantes estuvieron ahí, agradecidos con este gobierno, que fue el único que se acordó de que existen migrantes en el exterior. Nuestra comunidad ahora se encuentra en una lucha social, porque ahora tenemos ya el pedido de nuestro gobierno, un pedido sensible, solidario, pero la decisión es del gobierno de los Estados Unidos. Nuestra comunidad está organizada. El día de mañana tenemos un Día Nacional de Acción por el TPS. Ecuatorianos en diferentes estados van a abogar para que se haga eco el gobierno de los Estados Unidos a esa comunidad que ha colaborado con el desarrollo de ese país y que hoy se encuentra atravesando situaciones fuertes por esta catástrofe que hemos tenido. Independientemente de la decisión de los Estados Unidos, como migrantes ecuatorianos estamos profundamente agradecidos con la Revolución Ciudadana, con el presidente, porque se hizo eco de nuestra necesidad migratoria en el país del norte. Una petición que va a quedar para la historia de la comunidad migrante.
Estamos seguros que vamos a recordar cómo aquellos días en los que temblaban la tierra, la comunidad internacional, los ecuatorianos dentro y fuera del país se unieron en un solo abrazo solidario, y de cómo esos días en los que temblaba la tierra, también la comunidad fuera del país se organizó para luchar por un alivio migratorio que de ninguna manera significa que renunciemos a una reforma migratoria integral y justa. Gracias, compañera presidenta. Gracias.